distintos temas de vigilancia, donde todo el que esté interesado puede ingresar. La idea es que sea lo más breve posible, entre 1 hora a 40 minutos, pero que sea útil, ¿no? Dado que han ingresado más personas de las que creíamos, estamos ingresando solo desde una computadora, acá todos los del ministerio, pero la siguiente vez vamos a habilitar un link que tenga mayor capacidad. No pensábamos que iban a entrar tantas personas, lo cual, bueno, también da satisfacción, ¿no? Muchísimas gracias. Va a comenzar su exposición la doctora Rosario. El tema que hemos decidido dar hoy es BAI, búsqueda activa institucional, para ponernos de acuerdo en algunas cosas que puede o no haber discrepancias, tal vez técnicas, tal vez de metodología, ¿no? Gracias de nuevo, les doy la palabra a la doctora. Hola, muy buenos días. Este tema hemos elegido para darlo el día de hoy por la relevancia que tiene en esta época de post-erradicación de la polio, post-eliminación del sarampión. Entonces, ¿cuál es ¿en qué consiste esta BAI? Consiste en esta es una herramienta complementaria de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacuna, fundamentalmente. ¿Cuándo la usamos? La usamos de manera rutinaria antes de la notificación semanal que se debería hacer respecto a la ocurrencia o a la ausencia de casos de enfermedades prevenibles por vacuna. También la utilizamos cuando estamos investigando un caso, es parte de la investigación y control de los casos sospechosos que de rutina investigamos durante todo el año. Cuando hacemos una campaña de vacunación, también se aprovecha para realizar este tipo de búsquedas en las zonas de intervención. Y por último, cuando hacemos la supervisión gerencial operativa del PAI, pues se aprovecha de ir por los establecimientos de salud supervisados haciendo la búsqueda activa institucional. Ahora, ¿qué justifica realizar esta BAI y también las BAC que son comunitarias de manera permanente? Bolivia no cumple con las tasas de notificación, tanto de casos sospechosos de sarampión como los casos sospechosos casos sospechosos de sarampión como en los casos sospechosos de polio. Si lo miramos por departamentos, encontramos que los únicos 2 de 9 que cumplen con las tasas de casos sospechosos son Cochabamba y Chuquisaca. Muy cerquita están Oruro y Potosí, pero Tarija, Beni y Pando están muy por detrás, y La Paz y Santa Cruz es preocupante que no cumplan con sus tasas por el peso poblacional que tienen, por la existencia de alto turismo, por aeropuertos internacionales. Entonces, realmente es preocupante la situación de estos departamentos. Quiero decirles que esta tasa de notificación es un estándar global, un estándar de la región de las Américas, y es un número mínimo de casos que se tienen que reportar de manera anual y de manera permanente. No puede haber semanas o meses sin la notificación de casos sospechosos, ¿no? Entonces, nosotros queríamos compartir acá los objetivos que perseguimos cuando realizamos la BAI en octubre del año pasado. El objetivo era mejorar la sensibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica, captando casos no reportados,
algo que solamente pudimos lograr en el Alto, donde se captaron 3 casos sospechosos de sarampión que fueron investigados y luego fueron descartados. También encontramos en realidad se encontraron los 9 departamentos, pero reconocidos como casos que se escaparon al sistema de vigilancia, solamente tenemos el Alto y que gracias a una investigación oportuna, pues se pudo descartarlos, pero luego tenemos casos en Cochabamba y Chuquisaca reconocidos y que ya por el tiempo no pudieron ser incorporados al sistema de vigilancia, ¿no? El otro objetivo era poner en la agenda de las autoridades de los hospitales la importancia de la vigilancia de las EPBs. La idea era que las personas que hacían la búsqueda activa institucional en estos hospitales seleccionados conversen con el personal de salud, con las autoridades de los hospitales respecto a la importancia de la notificación continua durante todo el año y además la importancia de primero hacer búsqueda activa antes de notificar ese 0. El 0 tiene que notificarse como un número, es un número también reconocido en la vigilancia epidemiológica. Entonces, los equipos de BAI tenían que haberse acercado a las autoridades de los hospitales, al personal de salud, directivo y también de base, para hablarles de la importancia de esta vigilancia. Y por último, recabar también información de por qué estos casos no se reportan. Por ello decimos que tenían fines pedagógicos y también de sensibilizar al personal de los hospitales. Pensamos que si todos los hospitales de segundo y tercer nivel notificaran al menos un caso cada 2 meses, un caso sospechoso cada 2 meses de cualquier enfermedad prevenible por vacunas, pues el país estaría cumpliendo cómodamente su tasa de notificación de casos sospechosos. En este operativo se han revisado 1.214.000 diagnósticos, esto sin contabilizar de Santa Cruz, porque ese dato no nos llegó. Menos un departamento, es más de 1 millón de diagnósticos revisados en 73 establecimientos de salud. ¿Y qué hallamos? 33 casos de casos sospechosos de sarampión sin notificar y 7 casos sospechosos de polio o de PFA también sin notificar. Entonces, si esos 33 casos se hubieran notificado e ingresado al sistema, se pudo haber cumplido con la tasa de casos sospechosos, ¿no? Lo propio en el caso de PFA. Miren los resultados. En Chuquisaca, por ejemplo, se ha visitado 3 hospitales públicos. Entonces, en el caso de Chuquisaca, para futuras BAI, la invitación es a que incorporen hospitales de la Seguridad Social y también alguna que otra clínica privada para tener una mejor muestra de los diagnósticos que se estarían revisando. En el caso de Tarija, lo propio, tenemos hospitales públicos y solo uno de la seguridad. También ahí se tiene que ver más hospitales de seguro a corto plazo y además más privados. En el caso de Potosí tenemos una mejor distribución, ahí tenemos 2 seguros, un sector público, de repente ahí nos falta algún privado. Caso del Beni, definitivamente ahí nos está faltando seguridad social y también del sector privado. En Cochabamba tenemos una variedad de servicios realmente muy importante, ha sido el trabajo realizado ahí. Tenemos sector público, privado y también seguridad a corto plazo, ¿no? ¿Por qué mencionó esto de la dependencia? Porque la BAI se tiene que hacer en todos los subsectores de salud, no solamente en el sector público. Los casos sospechosos no solo ocurren en el sector público, también en la seguridad social y también en el sector privado. Entonces, la primera recomendación es hacer que esta BAI sea de rutina, antes de hacer la notificación semanal como mínimo o como mínimo mensualmente, pero en todos estos establecimientos señalados. Sector La Paz igual solo se hizo la BAI en el área pública cuando se había solicitado que tomen una de cada subsector, ¿no?
Oruro tiene una mejor distribución, tiene público, privado y también de la seguridad social. Y bueno, Santa Cruz, absolutamente todo público, cuando el sector privado también es importante en este departamento. ¿Qué se ha encontrado en esta búsqueda activa? En los 9 departamentos, en realidad, se han encontrado varios casos, varios diagnósticos diferenciales que cursan con parálisis flácida. Pero solamente Cochabamba y Chuquisaca son los que han reconocido como casos sospechosos y que debieron haber sido ingresados. Aquí mi reconocimiento para ambos departamentos, porque evidentemente están ocurriendo enfermedades que cursan con parálisis flácida aguda y que no están ingresando al sistema, ¿no? En esta primera columna están todos los diagnósticos que cursan con parálisis flácida. Estos diagnósticos han sido revisados por el Comité Nacional de Inmunizaciones. En algún momento hemos solicitado que algunos diagnósticos sean eliminados a solicitud de algunos colegas, pero el Comité Nacional ha confirmado todos estos diagnósticos como diferenciales de la poliomielitis, ¿no? ¿Por qué? Porque cursan con parálisis flácida. Por lo tanto, lo que corresponde es, en cuanto se tiene uno de estos diagnósticos, se debe proceder a hacer la investigación como si se tratara de una polio hasta que se demuestre lo contrario. O sea, ahora, también hemos tenido casos en los que nos dicen era este el diagnóstico diferencial, pero no ha cursado con parálisis flácida, por lo tanto no cumple definición de caso y por lo tanto no debería entrar. Entonces esas explicaciones también es importante tenerlas documentadas, ¿no? Quedan como evidencia de lo que se está haciendo. Entonces ahí tenemos en Cochabamba 5 casos que pudieron haber sido notificados. En el caso de Chuquisaca tenemos otros 2. Esto significa, y en el caso de La Paz tenemos esos números porque no ha venido a dar la justificación de cada uno de los casos. El responsable de vigilancia ha entregado un informe parcial. Cuando la cumpla, vamos a proceder a ratificar estos números o en su defecto se van a quedar tal como están mencionados ahí, lo cual sería realmente bastante grave, ¿no? De haber perdido 26 casos en un año de haber ingresado al sistema. Tenemos dos extremos. Tenemos colegas que creen que están muy seguros de su clínica, dicen que la clínica es soberana y por lo tanto eso de ninguna manera podría ser una polio. Pero en vigilancia epidemiológica, en la epidemiología, tenemos unas herramientas que ayudan a detectar los verdaderos casos de polio y esas herramientas se denominan en este caso definición de caso. Definición de caso. Cualquier persona menor de 15 años que presente una parálisis flácida aguda de inicio súbito, aunque usted sospeche de cualquier otro diagnóstico solo por haber cursado con una parálisis flácida aguda de inicio súbito, que no sea tumor ni trauma, tiene que ser ingresado al sistema de vigilancia, aunque luego en el proceso de descarte o de investigación del caso, de la investigación clínica del caso, se descarte y se concluya con otro diagnóstico, pero inicialmente si cursa con parálisis flácida aguda, que no sea tumor ni trauma, ese debe ingresar al sistema de vigilancia. ¿Por qué? Porque los datos estadísticos globales, en tantos años que se está vigilando mundialmente la polio, nos dice eso, la posibilidad de encontrar más del 90% de los casos de polio, verdaderos de polio, en una parálisis flácida aguda, es así de elevado. Entonces, las estadísticas nos enseñan que ese es el camino para iniciar la vigilancia de la polio. En el caso de sarampión ocurre algo parecido.
Otra vez en la columna izquierda tenemos todos los diagnósticos diferenciales de sarampión y por lo tanto todos estos tienen que ser investigados como sospechosos de sarampión o rubiola. Mencionarles que en el último brote de magnitud, que a la final hasta perdió su certificación en Brasil, ha sido a expensas de un caso que por vivir en una zona endémica para dengue fue notificado e investigado como dengue y no le pasaron las pruebas de sarampión. Ese caso ha acudido a un centro de salud del municipio donde vivía, encima era médico. Entonces fue a su centro de salud, como no se resolvía su tema porque se iba complicando, ha asistido a un hospital de referencia estatal y entonces este señor lo que fue, y todo esto lo hizo en un par de días, fue diseminando más el virus, ¿no? Hasta que finalmente un infectólogo pues le diagnosticó sarampión, le hicieron la prueba y evidentemente estaba cursando por un sarampión. Hay otros ejemplos en el Perú, una reacción alérgica medicamentosa, igual que el médico insistió en que se debía a una reacción alérgica medicamentosa y después de que ya desencadenó cadenas de transmisión de esta enfermedad, resulta que se trataba de un sarampión, ¿no? Entonces, y sin ir lejos, en nuestro país, el 2020 se han identificado 2 casos de sarampión y uno de ellos, la niña, fue diagnosticada como una reacción alérgica medicamentosa. En un principio, miren, 2 veces se cometió el error. En un principio la clasificaron como dengue, porque también había un brote de dengue en ese momento, que es otra cosa que quisiera señalarles, ¿no? Si estamos, digamos, en un pico epidémico de dengue, claro, lo más es sospechar que se trata de dengue. Ahí el mensaje es, en cualquier momento, con picos, con brotes de dengue en zonas endémicas para las diferentes arbovirosis, debemos sospechar siempre de sarampión. Siempre que haya exantema maculopapular, más fiebre, es sarampión. Aunque sea una zona endémica para dengue, aunque sea un brote de Zika, lo que fuere, se tiene que sospechar de esto, ¿no? Entonces, la niña en principio fue diagnosticada como dengue, ha ido a otro centro, a un hospital de segundo nivel de otro municipio, de Cotoca hasta Santa Cruz, y de ahí fue a un tercer nivel a terapia intensiva. Y es en terapia donde identifican y se confirma como un caso de sarampión. Entonces, colegas, yo acá también quiero insistirles mucho en el sentido de usemos la definición de caso, además del diagnóstico clínico, del conocimiento que ustedes tengan. Si cualquiera de los pacientes tiene fiebre más erupción, tómenlo como un caso sospechoso de sarampión. Otra vez, porque la estadística mundial nos dice que los casos de sarampión que finalmente se confirman, cursan con fiebre y sarampión. Y ni siquiera hay que pensar en la conjuntivitis, tos, coriza, eso es más específico. Si le añadimos esos otros síntomas, estaríamos reduciendo la posibilidad de que captemos los verdaderos sarampiones, ¿no? Entonces, por favor, colega, yo sé que ustedes van a mencionar y decir que salgan las dermatitis, claro, pero en el CNI los especialistas en el tema también nos han dicho, antes de iniciar estas eruptivas, su cuadro ya típico, su clínica típica de una dermatitis se inició con un eritema maculopapular, ¿no? Estas son las justificaciones que nos han dado el colega. O pensar cuando vemos un eritema infeccioso, la ubicación. Hoy por hoy tampoco los sarampiones se están presentando de manera típica, ya no podemos hablar de un exantema cefalocaudal, ya la presentación también es totalmente diferente de lo que fue cuando estas enfermedades eran endémicas. Entonces, suficiente con que se trate
de un exantema maculopapular más fiebre en su inicio, eso ya es sospechoso de sarampión. Otra vez tenemos a nuestros departamentos Estrella, Cochabamba y Chuquisaca que han identificado los casos, los han reconocido como casos que han escapado a la vigilancia. Y en el caso de La Paz son pendientes, ¿no? Número de casos no notificados. Esta tabla que aquí les muestro es la primera tabla bruta. Y han sido 287 casos de polio, de parálisis flácida que no se habrían notificado, pero cada departamento los ha ido limpiando, ¿no? No, esto se trata de una parálisis en un mayor de 15 años. Por lo tanto, se elimina porque no va con la definición de caso. Pero aquí quiero hacerles otro llamado de atención. Si hay un caso de parálisis mayor de 15 años, pero que para el médico eso podría tratarse de una polio, hay que tomarlo. Aunque no se sea incorporado como parte de la tasa, hay que investigarlo, hay que tomarlo y hacer todo lo que corresponde hacer en una investigación de poliomielitis, ¿no? Quiero mencionar, también mostrándoles esta tablita, lo que ha ocurrido en el caso de Potosí. En el caso de Potosí ha sido el Comité Departamental de Inmunizaciones que ha participado en la revisión de los diagnósticos clínicos y que también finalmente los han descartado, que aunque cursaban con un diagnóstico diferencial de polio, ellos han concluido con base a otros exámenes complementarios que no se trataba de polio, sino de otra enfermedad neurológica. Entonces ahí va otro mensaje. Debemos involucrar a los comités departamentales de inmunizaciones, en el caso de los hospitales, a los comités de vigilancia también, para decir tal y cual no puede ser incluido porque se trata de otra enfermedad. Pero insisto, el punto de partida es cumplir con la definición de caso, es suficiente para ingresar al sistema de vigilancia. Y ya luego se los descarta tomando en cuenta los criterios clínicos, epidemiológicos y también de laboratorio. Hablamos en la definición de caso lo que generalmente ocurre, lo que comúnmente ocurre. Comúnmente la polio es asimétrica. Comúnmente la polio, pero hay cosas que generalmente sí o sí ocurre. Es un dolor muscular previo a la parálisis muy fuerte. Por eso hay un dicho que dice, la polio duele. Entonces son señales que nos van orientando más y precisando más los diagnósticos, aunque luego ustedes concluyan finalmente con otro tipo de diagnóstico. Esto de lo que generalmente ocurre no excluye. Por ejemplo, generalmente es asimétrica y afecta a uno de los miembros. Generalmente son los miembros inferiores, pero eso no quita que una cuadriplegia podría ser producto de una polio, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de los diagnósticos diferenciales que están ahí a la izquierda podría ser extrañamente polio, aunque lo común sea una parálisis asimétrica, ¿no? Entonces, yo quisiera, en base a lo que acabo de compartir con ustedes, que discutamos un poquito respecto a lo que acabo de ponerles como punto de discusión, a qué conclusiones podríamos llegar después de lo que estamos hablando. Yo quisiera, para a fin de ordenarnos, podríamos ir mencionando, por ejemplo, una primera conclusión es que con los datos que tenemos después de haber hecho la búsqueda activa institucional, una primera conclusión es que se escapan casos a la vigilancia. ¿Estarían de acuerdo ustedes conmigo? ¿Cómo hacemos la participación, doctor Echazuque? Bueno, gracias, doctora. Capaz me voy a ir. Estaba de bien, la ley se no requiere.
Ahora les escuchamos sobre sus experiencias particulares respecto a la temática de la búsqueda activa institucional. Es interesante saber que dependiendo de cada departamento existen situaciones distintas donde algunos diagnósticos parecen más pertinentes que figuren en la lista y otros que tal vez están sobrando. Como una experiencia de las responsables de Chuquisaca, nos dijeron que algunas neuropatías correspondían a personas específicas, a alcohólicos, que bajo ningún parámetro podía ser polio. Entonces sí se nos cuestionó bastante la lista. Hemos intentado cambiar eso con el comité de inmunizaciones, pero aún sigue en ese proceso de negociación, ¿no? Ahora queremos escucharles preguntas, aportes, conclusiones que querrían dar respecto. Les escuchamos. Buenos días, doctora Rosario. Buenos días al equipo. Le hablo de Sacaba. Una de las observaciones que hacemos en lo que es la revisión de diagnósticos, bueno, solamente pareciera que es responsabilidad de la parte de enfermería, ¿no? Cuando nosotros presentamos el informe de búsqueda activa institucional, refleja el trabajo que hace la responsable de enfermería en la búsqueda. Entonces, la otra parte importante es el involucramiento del personal médico. Específicamente, a mí me gustaría que el director del establecimiento pueda hacer la revisión de los diagnósticos para encontrar entre estos si hay alguna patología inmunoprevenible que se ha escapado o no se ha notificado, ¿no? Entonces, esa es mi observación básicamente, doctora, para que no se vea que solamente el trabajo es de enfermería, sino que la parte médica tiene que estar involucrada en la revisión de los diagnósticos para hacer el diagnóstico diferencial. Usted menciona realmente muy importante la falta de involucramiento del personal médico, ¿no? Precisamente intentando responder a esta realidad sobre que esta actividad y las actividades del país en general deberían involucrar a todo el equipo del personal de salud del hospital y no solo el área de enfermería. Se está llevando a cabo esto de los hospitales modelo, ¿no? Donde se espera que desde el médico hasta, bueno, todo el director, las licenciadas en enfermería participen y esa participación se vea reflejada en la mejora de indicadores. Entonces, para que no quede en el aire de que sí vamos a involucrar más a estos o aquellos, esto tiene que ser reflejado en mayores casos notificados, que es precisamente a lo que se está apuntando con los hospitales modelo. Muy buen aporte, muchas gracias. Colegas, si digamos tenemos, ¿dónde acudiría una familia cuyo niño cursa con una parálisis flácida? ¿Va a ir a un centro de salud de primer nivel o va a ir a un hospital de segundo nivel? ¿Dónde consideran que va a ir? Aquí alguien. A un hospital de segundo nivel, doctora. Buenas tardes. Gracias, Vilma. Exacto, va a llegar a un hospital de segundo nivel. Por ello, es la relevancia, la importancia de que los hospitales estén totalmente involucrados, pero sobre todo sensibilizados respecto a captar tempranamente estos casos de parálisis flácida. Gracias. ¿Va a entrar por emergencias, por consulta externa? ¿Por dónde va a entrar al sistema hospitalario?
Vilma, por favor, ¿por dónde va a entrar este caso de parálisis flácida? ¿Por emergencias o por una consulta externa? Como indica la definición de caso sospechoso, que es una parálisis súbita, entonces el paciente estaría haciendo su ingreso por emergencia. Perfecto. Entonces aquí necesitamos que nuestros médicos de emergencia estén totalmente involucrados, totalmente persuadidos de que toda parálisis flácida que no se deba a un trauma o a un tumor debe ser ingresada al sistema. Estaría bien, sugerir como resolución poner estas definiciones de caso en los servicios de emergencia. Usted debe sospechar de poliomielitis cuando vea un caso de parálisis flácida. ¿Les parece una buena idea? Vilma, para que cerremos contigo. Perdón, doctora, no escuché bien la pregunta, está entrecortada. Dado que va a ingresar por el servicio de emergencia, sería una buena medida poner unos letreros, unos recordatorios así bien visibles para nuestros colegas médicos que diga, cuando usted vea un caso, una parálisis flácida aguda, podría tratarse de polio, algún recordatorio para moverle a la acción, ¿no? A notificar el caso. Sí, doctora, me parece una idea perfecta. Sin embargo, nosotros, como experiencia, le comento, ¿no? Acá en el municipio de Iquile, Hospital Carmen López, sí les pusimos incluso los diagnósticos diferenciales para que ellos nos puedan informar, ya que, como indicó la anterior colega, los médicos se excluyen de esta actividad y a quienes más nos exigen y nos incluyen en estas actividades y quienes debemos hacer el reporte somos la parte de enfermería. Entonces, me parece, ¿no?, una buena idea de colocarles a lo mejor más grande, detallado los diagnósticos diferenciales, ya que su puerta de entrada va a ser el servicio de emergencia, ¿no? Listo. ¿Qué otra estrategia podrían sugerir para involucrar a los médicos? Cuando hacemos supervisión, las definiciones de caso las hacemos a nuestros colegas y ellos pues no siempre conocen, ¿no? Ellos conocen la enfermedad tal y cual como están en los libros, pero desconocen los procedimientos de vigilancia epidemiológica, que es, por ejemplo, la definición de caso. Entonces, qué más podríamos hacer para que… ahora, por otro lado, en los hospitales tenemos epidemiólogos, tenemos enfermeras vigilantes. De repente les tocará a ellas hacer alguna acción estratégica especial para involucrar a los médicos, porque miren, mensualmente de acá el equipo de vigilancia del PAI Nacional les va a mandar un resumen de los diagnósticos diferenciales de todos los establecimientos. El año pasado les mandamos una hasta octubre o hasta agosto, creo, pero a partir de ahora va a ser mensual, y donde vamos a identificar los establecimientos de salud donde se han registrado estos casos y no han ingresado al sistema. Entonces, mejor antes de que les lleguemos con la estadística, ¿qué podríamos hacer en nuestros respectivos hospitales para que esta notificación, para que esta vigilancia se haga de manera sistemática y semanal? ¿Qué sugieren? O hacemos un concurso de médicos que reportan más casos de sarampión, de polio. No me incentivo. ¿Qué? No me incentivo. ¿No? Una tablet. Doctora, disculpe, una pregunta. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el dengue clásico. Como una experiencia le comento, mi persona realiza la búsqueda institucional y dentro de esos diagnósticos ubico el dengue clásico.
le informo al médico tratante para realizar la investigación correspondiente para descartar el caso, pero el médico, digamos que se rehúsa a hacer la ficha y todo lo que corresponde porque me informa de que él está 100% seguro de que es dengue clásico. ¿Cómo deberíamos actuar ante esa situación? Gracias, Vilma. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente de 5 a 20% de los casos de dengue clásico sí cursan con exantema, pero los demás no. La única característica es la fiebre y los otros síntomas más que hay, ¿no? Los dolores musculares, qué sé yo. Entonces, los que debemos captar son los que sospechamos de dengue, pero que tienen exantema maculopapular. De cada 10 casitos, 2 más o menos van a presentar exantema. Entonces, yo creo, estoy pensando que de repente podríamos pasar por WhatsApp historias cortas, que de repente, como este caso de Sao Paulo, donde podríamos poner que en una zona endémica para dengue, se presenta una persona con fiebre más erupción, se sospecha de dengue y no de sarampión. Entonces, de repente, ¿qué les parece hacer historias cortas para difundir esto? Porque son reales, son historias reales, para poder recordar a los colegas de que también hay un porcentaje de dengue que cursa con exantema y que podría ser confundido solamente como dengue cuando en realidad se trata de un sarampión. No todos los dengues cursan con exantema, eso también tenemos que tenerlo claro. Doctora, hola, buen día. Hola. Sí, buen día, adelante. Sí, le hablo de Bermejo. Mire, nosotros aquí tenemos casos de dengue y a pesar de indicárselos a los médicos que deben reportar los casos sospechosos de sarampión, no lo hacen en laboratorio. Vemos y me indican, vemos la ficha y ninguna de las fichas, digamos, reportan exantema, solo tienen tienen fiebre y dolor, no me acuerdo qué es el otro, pero no hay ningún exantema, son los primeros días que se identifica y recién pues a los 8 días me dicen que aparece el exantema, pero ellos ya temprano, en el momento oportuno, muy temprano lo llenan la ficha y ya no hay esa sintomatología del exantema. Y en algunos casos solamente tiene fiebre y como son endémica de dengue, ya les llenan el de dengue y no ya de sarampión porque no tiene la definición de caso. En esa situación, ¿cómo haríamos? Qué interesante, la aparición de fiebre primero y a los 8 días el exantema. Mire, ¿qué dice un lineamiento que se ha pasado? Es de que se tome una sola muestra y se hagan 2 fichas. Entonces, lo que se debería tener es una alicuota de la muestra y a la hora de aparición del exantema, pues ya estaría cumpliendo con la definición de caso y se procedería a levantar la segunda ficha, ¿no? Y el laboratorio es el que procede a hacer la investigación. Ahora, los laboratorios de rutina, de facto, ellos a todos los casos que les llega por dengue y que observan que en la ficha cursó con erupción, les hacen la prueba. Pero usted me dice que en la primera ficha no va a aparecer la erupción, entonces hay que enviar una segunda ficha ya de sarampión para que le corran la prueba de sarampión. Operativamente es un poco más complejo, pero dado el pequeño número de casos, porque estos no son la mayoría, yo creo que es factible hacerlo. Sí, doctora, por ejemplo, claro, la muestra queda guardada en todo caso, digamos, esos casos que han sido notificados por dengue, se tendría que hacer el seguimiento y en el momento que hace la aparición del exantema, llenarle la ficha de sarampión, porque la muestra, pero nos dicen ahí de la fecha de toma de muestra, porque esa muestra ha sido tomada, por decirle, el 5, y recién le va a salir a los 5 días el exantema, y cómo le ponemos en la ficha, porque esa muestra ha sido tomada hace 5 días atrás y estaba guardada en laboratorio.
diagnósticos. Mire, usted nos está planteando temas bien interesantes, porque es a partir de la aparición de erupción que se toma como fecha de inicio de la enfermedad. Podríamos acordar que estos casos, que en el momento en que aparezca la erupción, a partir de ahí, si se puede gestionar otra muestra para su investigación. Para la muestra solo de sarampión, porque para el tema de dengue le cuento que ya no le quieren llenar otra segunda ficha. De hecho, solamente una ficha le llenan, la primera, y como le digo, en ese momento no tiene erupción. Y como... Claro. Es que para que llene ficha, sí o sí, tiene que cumplir con la definición de caso, que es fiebre más erupción. No tiene erupción, no puede, obviamente no le va a llenar la ficha. Pero si ya tiene fiebre más erupción, ahí sí tiene que hacer las dos fichas, ¿no? Bueno. Sí, y eso yo tengo el problema, doctora, en Bermejo, porque si bien ahí, por ejemplo, me dicen, no han tenido casos de dengue positivos, incluso sospechosos, y no llenan la ficha porque no tiene la definición de caso de sarampión, solamente hay fiebre y no hay la erupción. Esa es mi limitante 1, entonces yo para querer captar tendría que volverle a hacer seguimiento al paciente y en el momento que aparece la erupción, llenar una ficha de sarampión directamente, pero esa muestra ha sido tomada ya 5 días atrás y ha estado guardada en laboratorio. Sí, de acuerdo. Entonces, en estos casos, lo que queda es tomarle una segunda muestra. No hay. Y esa es como primera muestra para sarampión. Sí. ¿No ves? Sí. Eso yo... Y eso sería la primera muestra para sarampión. Claro, porque como insisto, no todos los dengues cursan con exantema. Por lo tanto, el dengue que solo tiene fiebre, dolor retroauricular, dolores musculares, ese dengue no es sospechoso de sarampión. Tiene que cursar con exantema maculopapular más para que ya sea sospechoso de sarampión. Entonces, en concreto, si tenemos un sospechoso de dengue que tiene solo fiebre, no es sospechoso de sarampión. Si tenemos un sospechoso de dengue que tiene fiebre más erupción, ya es sospechoso de sarampión y hay que hacerle dos fichas. Si tenemos un dengue al que primero cursa con fiebre y a los días recién aparece exantema, entonces ahí se toma una siguiente muestra con su respectiva ficha. Así estaríamos quedando. Gracias. Ahora estaría más claro, sí o sí hay que tomarle otra muestra para llenar la ficha en el momento que aparece el exantema. Gracias. Gracias a ti más bien. Bueno, muchas gracias por todos los aportes y por sus experiencias. Les adelanto de que estamos trabajando con el equipo también de dengue del Ministerio de Salud para ver cómo subsanamos ese asunto, ¿no? Porque entendemos que puede haber cierto rechazo del personal médico a llenar 2 fichas. Entonces, estamos viendo la manera de solucionar eso. No queremos que estas sesiones se hagan muy largas, queremos que duren máximo 1 hora. Siendo las 12:05, podemos decir que se ha cumplido aproximadamente 40-50 minutos de reunión. Se van a llevar a cabo cada 15 días. La siguiente vez vamos a utilizar salas más amplias. No pensábamos que iba a haber tanta asistencia. Siempre se van a tocar temas de vigilancia. También vamos a dar un espacio para que las expertas en vigilancia de los departamentos puedan capacitar desde su punto de vista. Entonces, esperemos que este sea el primero de varias sesiones de capacitación, siguiendo la línea de que la capacitación tiene que ser constante, continua y tiene que ser adaptada a las realidades. Si es que hay alguna sugerencia de temas, también nosotros estamos dispuestos a tomar en cuenta eso para que entre dentro del temario de las sesiones, ¿no? Muchísimas gracias a todos los asistentes. Disculpen de nuestro lado a todos los que no han podido asistir, que no han podido entrar por la limitación de tiempo. Muchísimas gracias.
Doctor, perdón, una sugerencia, tal vez como siempre, ¿no? Hay personas que hacen más, que son mucho más obedientes a los instructivos, tal vez desde arriba. No hubiera alguna forma de que se pudiera hacer este tipo de taller con los hospitales y con el personal que trabaja en emergencias, así vía Zoom. Sí, claro que sí. En realidad estas sesiones son lo más abiertas a la gente que trabaja el equipo operativo, ¿no? Entonces no hay problema de que asistan también. Hemos tenido la limitación del cupo por Google Meet. La siguiente vez va a ser más amplio. Gracias. Y vamos a tratar de empezar en punto. 1000 disculpas por haber empezado. Luego hemos estado con algunos problemas. Sí, no esperábamos que se llene tanto la sala. Se llenó tanto que tuvimos que ingresar solo de una computadora, por eso demoramos un poquito, pero ya la siguiente vez ingresamos en punto. Disculpen por eso, muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Doctora, de repente para concluir con esta capacitación me gustaría que tengamos los puntos que se llama las conclusiones puntuales para poder nosotros también socializar al interior de nuestros establecimientos, ¿no? Y como que sea parte de la normativa de la vigilancia, ¿no? Y como le repito nuevamente, que esto no sea solamente para la parte de enfermería,